no sé si valiente o hasta temerario el hecho de esa influencia barroca en el contemporáneo. Bueno, yo creo que lo que está todo muy perdido es raíces, ¿no? Ujú. Falta esa forma de afirmación, esa columna vertebral, ¿no? Ese eje realmente de que es tu origen. Al fin y al cabo, ser original viene de ese origen, ¿no? Y claro, eso siempre es un estímulo también. Es un riesgo, hay mucho de riesgo cuando uno trabaja teniendo en cuenta las huellas que dejaron otros. Ahí hay un riesgo en cuanto a que uno no puede defraudar a toda esa tradición, ¿no? Porque entonces cae en el costumbrismo. Cuando eso sale mal, estás haciendo una cosa costumbrista, una cosa muerta. Cuando hace algo que está en esa línea perdurable del teatro español, del gran teatro español, con toda la humildad, pero bueno, queda en algo que sigue hacia un horizonte que retomará o retomarán otros más adelante, ¿no? Entonces, pues sí, hay retos y hay riesgo cuando uno se encara con tu propia cultura, ¿no? ¿Se siente que de alguna manera va contracorriente o...? Bueno, son tiempos en que se quiere abolir todo lo que pertenece al espíritu, ¿no? Y en cuanto a eso sí estamos contracorriente, ¿no? Todo lo que es lo que es el mundo del espíritu, el mundo de tu propia cultura, todo lo que no viene impuesto por unos patrones foráneos que van hacia el entontamiento más que el entretenimiento, parece que ahora es contracorriente, ¿no? Curiosamente venimos de un mundo donde la cultura en España tenía una profundidad, tenía una visceralidad y tenía una fuerza que ahora patrones, no sé, patrones foráneos, patrones de otros mundos que tienen que ver más con el comercio que con la cultura, parece que arrasan, ¿no? Entonces, pues bueno, es ir contracorriente, pero no nosotros. Yo creo que todo el que ahora mismo apuesta por hacer cultura, todo el que apuesta por escribir desde él mismo para encontrar otra cosa que no sea los rankings, los comercios y que no sean las listas de ventas. Yo creo que ahora todo el mundo que trabaja para el espíritu, para el arte, yo creo que es contracorriente, ¿no? ¿Y usted de alguna manera siente que hay algún tipo de obstáculo al tomar esta postura? Bueno, mira, vivimos en tiempo que se vuelve a hablar de censura, están las cancelaciones. Parece que el ser humano siempre está en un mismo punto de retorno hacia la negritud, ¿no? Hacia ese mundo donde las cosas no pueden desarrollarse en libertad. Pero yo creo que la mayor censura es que te silencian, ¿no? Esa es la más establecida, la más normal. Yo creo que esa se ha dado en todos los tiempos y se sigue dando. Tú ni perteneces a cierto desarrollo de un discurso que no interesa, ni perteneces a un comercio que quieren instaurar. A partir de ahí, pues bueno, eso que hemos dicho, lo de ir contracorriente también afecta, por supuesto, al propio desarrollo expresivo que tú puedas tener, ¿no? Pero eso ha estado desde el principio en Saranda, eso ha estado desde en los comienzos, de un modo u otro, cada década ha tenido sus trampas, cada década tiene sus obstáculos que tú debes de ir, pues bueno, como en la obra sorteando de algún modo, ¿no? Ya se habla de los inicios, ¿cómo se despierta esas ganas por el teatro? Porque, bueno, por lo que he visto, empezaron en el 78, si no Ujú. me equivoco, pero ya de joven, ¿cuándo se despierta en usted la pasión por el teatro? Bueno, en mí en concreto viene más de la literatura que del teatro. Lo que pasa es que yo que escribía, los que escribimos lo hemos hecho siempre, ¿no? Eh, los primeros, los primeros balbuceos literarios que se dan en la adolescencia, de este tipo de cosas, ¿no? El típico poema. Claro, a la vecina del quinto, ¿no?
todo este tipo de cosas, pues bueno, ya te llevan por interés luego que vas indagando en poetas y vas intentando influenciarte o te influencias, ¿no? Por los que te gustan, todo este tipo de cosas. Pero hubo un año en que yo conozco a la zaranda, que ya estaba. Ya la zaranda se funda en el 78 y yo llego en el 84. Y vi verdaderamente algo que me fascinó, y es que cómo las palabras tomaban forma y cómo de esa forma salían acciones, salían situaciones, y era una literatura para verse inmediatamente, no en la imaginación del lector, sino que salían a lo espontáneo del mundo, ¿no? Y claro, esa fricción entre lo que yo escribo y el cómo eso se da a la sociedad inmediatamente, sin parangón, ahí hay una cosa muy inquietante, que se comunica de alguna manera con lo que te comentaba algo antes, ¿no? Esa libertad que no se puede, digamos, domesticar, ¿no? Intentan domesticarlo de muchos modos, vía suspensiones, vía de programaciones, mucho, pero realmente si nosotros queremos hacer un acto subversivo, esta tarde delante de una función se puede hacer y hay un público, ¿no? Esto era una fricción social que era interesante para mí en el teatro, esa inmediatez y esa forma que producen las palabras, ¿no? Ese mundo actuante de la literatura fue lo que a mí verdaderamente me fascinó en el teatro. ¿Y con qué libro recuerda que mm, se desplegara esa pasión literaria? Antes de la Ajá. teatro, incluso. ¿Cuándo usted vio que dijo, aquí he encontrado algo? Bueno, yo creo que de muy joven, pues uno empieza pues por las rimas de Becker, por los poemas de Neruda, por este tipo de cosas muy vinculadas a tu emotividad, ¿no? A tu sentimentalidad casi en esas edades. Ya luego, pues bueno, sobre todo fui escarbando mucho con Cernuda, con María Zambrano, ya llego a los alrededores de la filosofía, ¿no? No sé, hay tantos libros que citar en cada momento de la vida, los hay fundamentales, y hay luego libros que podrían ser los que Baudelaire llamaba libros nido, esos que uno siempre regresa, ¿no? Esos que siempre a uno le alimentan. Hay, pues bueno, la lectura, la poesía de San Juan de la Cruz ha sido una que siempre me ha acompañado. Cervantes, bueno, por supuesto, ¿no? En el teatro Shakespeare, es como un fundamento, ¿no? Eurípides, Esquilo, no sé, podríamos estar hablando de literatura, pues bueno, toda la tarde, Es ¿no? que, Claro, que es un mundo para mí que es un mundo que a uno le hace crecer. Y para mí la literatura que me ha gustado es como el arte que me ha gustado, es el que me levanta una pasión, el que verdaderamente hurga en mi herida, ¿no? En mi herida del ser, en mi herida de ser hombre. Yo nunca he leído por entretenerme, ni siquiera los largos viajes que en este oficio se dan, no sé, vuelos de estos de 12, 13 horas se dan con frecuencia. Ni siquiera yo siempre he buscado un punto emotivo que fuera como una palanca en el corazón que desplazara emociones, que hiciera mover emociones, porque al fin y al cabo eso es lo que te hace escribir, ¿no? Yo cuando escribo nunca cojo un molde y digo, esto lo quiero hacer, ¿no? Sino que realmente hay algo que me ha tocado antes, ¿no? Hay algo que vuelve a abrir esa cicatriz, ¿no? Y ahí, pues ya te digo, empezando por esa literatura a la que uno siempre vuelve. Podía leer a Gustavo Adolfo Bécquer con 14 años, pero aún me emociona. Sus rimas siguen siendo para mí, pues bueno, uno de esos libros nidos, ¿no? Pero al mismo tiempo su prosa me parece la primera prosa que me parece moderna en la literatura española y se habla poco de eso, ¿no? De ahí, pues bueno, la generación del 27, pues también en mi juventud pues hubo mucho peso, ¿no? No solo Cernuda, Ernestina de Champursin, que se cita menos como poeta de esa generación, a mí también me gustaba mucho, ¿no? Eh, y de ahí ya uno va abriendo todo un mundo, ¿no? Pasa de un autor a otro, ¿no? A lo mejor hay una cita que te abre abrir otra, ¿no? Y las ese tirolinas, claro, las claro, lianas. claro, y eso es muy bonito, ¿no? Debe decir una cosa que he dicho antes,
Y es cierto que al menos en mi caso, tal y como yo entiendo la literatura, nunca es un entretenimiento. Ujú, Es decir, aunque sea aburrido, si el libro apasiona, aunque tenga ujú, momentos soberanamente soporíferos, me parece ujú. Bueno, yo creo, Santiago, que es que una lectura. también eso, ¿no? Entretener, el entretenimiento, claro, ¿no? Y que es un modo también cuando uno aprende, yo cuando estoy aprendiendo es cuando más entretenido estoy, ¿no? Cuando digo, bueno, hay una abolición del tiempo cuando uno lee un poema que eso es también entretenido. Lo que pasa es que no es un entretenimiento que sea vacuo, Exacto. sino que abre puertas dentro de tu espíritu, ¿no? Pero claro, no, cuando hablamos de que no sea entretenido muchas veces puede parecer que sea una cosa, eso, soporífera, aburrida y que académica y realmente no tiene nada que ver con eso de lo que estamos hablando, ¿no? Realmente la literatura es algo, es un acto apasionado que necesita de nuestra atención, no es como la televisión que la prendemos y ya está, sino que tenemos la disposición de leer y entrar en esos universos, pero que cuando entramos realmente es una cosa fascinante que nos permite además el siempre estar en compañía. Cuando nos gustan los libros nunca estamos realmente solos, ¿no? Somos el poema de Quevedo. Ujú, Pocos pero doctos libros. ujú, Ha mencionado antes algo de la herida y en este libro, Teoría y Práctica del Incierto, escribe una cosa que me ha llamado mucho la atención porque me parece una forma de resumir el acto de escritura, incluso ujú. el de la lectura, que es escribir infecta la herida. Sí, sí, yo eso te digo. Uno cuando, y por seguir con la literatura, ¿no? Cuando uno lee y hay cosas que te han tocado y hay cosas que te han apasionado, ¿no? Verdaderamente, que han removido tu vida, eh, tú intentas de nuevo tener esa vivencia de a la hora de leer, llevarla de nuevo a tu modo al papel. ¿Y cuáles son sus heridas? Bueno, las heridas que te da, que tiene todo ser, ¿no? Esas tres heridas que siempre hablaba Miguel Hernández, también las podemos citar, la del amor, la de la muerte. Yo creo que todo destino, pues bueno, todo hombre tiene destino, en su destino tiene heridas universales. Todos hemos conocido el desamor, todos hemos conocido, pues bueno, la soledad que eso trae, todos hemos conocido, pues bueno, todo tipo cada uno tiene sus vivencias, sus experiencias, pero que en el fondo en los hombres esas pasiones no son distintas, porque si no los clásicos no existirían, ¿no? Los clásicos siempre nos hablan de pasiones que son comunes a todas. Entonces, infectar la herida de algún modo es no tranquilizarlo. Lo que escribe no te tranquiliza. No lo dejas ya en el papel y dices, bueno, ya me lo he quitado de encima y es como un alivio. Yo nunca lo he sentido como un alivio. Está ahí siempre muy palpitante. Y más cuando además se hace una obra de teatro, que otros seres humanos van a darle una posición corpórea a toda esa literatura, ¿no? Eso toma un despliegue emocional que tú nunca habías sospechado. ¿Qué se siente? Porque recuerdo que el miércoles pasado, bueno, esto ya para cuando se emita, pues no sabemos cuánto pasará, pero era Manual para armar un sueño en el Teatro Ujú, Español. Usted estaba al principio, donde el sonido, si no me ujú. equivoco, y luego pues, tomó asiento. ¿Cómo se siente un dramaturgo? Porque usted no dirige, usted No. hace Mm. a cada representación. Bueno, yo realmente no estoy en todas las representaciones. Me gusta estar en casi todas, ¿no? Pero todas por otros motivos de trabajo y todo no puedo estar. Realmente lo de la cabina de sonido siempre, con los técnicos, donde siempre me he sentido más cómodo, porque ahí hay una gestión práctica de lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces voy a ver si todo está ordenado, bajo control, están tranquilos y tal. Es mucho peor cuando te sientas, y de hecho siempre me siento por arriba, nunca en el patio de butaca, siempre me voy hacia arriba, porque realmente no se pasa bien. Porque para ti la abolición de ese tiempo que hablabas ya no se puede dar, puesto que tú ya conoces la obra. No hay nada que te vaya verdaderamente a meter en un mundo que tú no conoces.
Entonces estás más pendiente de los ritmos, de qué funciona. Yo mucho, por ejemplo, cuando asisto a las representaciones, voy cambiando incluso textos que dejo que han perdido la vigencia en el sentido que ya el actor las mecaniza. Incluso aquí en el Teatro Español de Madrid te puedo decir que hay 2 párrafos que he hecho de nuevo, que he reescrito de nuevo, aboliendo otros porque no daba ya lo que querían, ¿no?, los actores. Entonces uno lo ve ya desde fuera. Desgraciadamente vemos, yo el placer de crear, el placer como dramaturgo, lo siento siempre en los ensayos, ese es mi refugio. ¿Usted se acuerda la primera vez que llenó un teatro? ¿Que lo llené? Sí. Yo creo que pudo ser en Montevideo. Creo que pudo ser en Montevideo. En España, primero que y te hablo de finales de los 80, no de nada remoto, por ejemplo, pronunciar en andaluz, era complicado incluso en nuestra tierra, ¿no? Porque nos decían: "¿Cómo los vamos a contratar si no saben hablar?". Eso nos decían, ¿no? Realmente, lo recuerdo perfectamente. Luego también nos decían: "Bueno, eso, pero, no montáis a Lorca, no montáis a Valle Sí, no Inclán, moleste, textos vuestros, claro. ¿texto de quién? ¿Ese quién es?", ¿no? Entonces, pues bueno, estabas abocado realmente a teatros muy pequeños, ¿no? Y universitarios. Muchas veces, sí es cierto, podíamos llenar, recuerdo alguna vez, ¿no? Sería exagerado decir que la primera vez que salimos de España. Pero allí sí que fue verdaderamente algo que era esperado, algo que era un acontecer, ¿no? Eso para nosotros fue muy importante, el sentirte verdaderamente necesario, ¿no? Antes, pues bueno, aquí habías pertenecido a un mundo que no te aceptaba de alguna manera, que era el del gran teatro como hecho cultural. Entonces no estaba el mundo alternativo, más bien había un teatro que venía del teatro independiente, pero el teatro independiente ya también había decaído, había muerto tras la transición. Entonces estábamos como en tierra de nadie. Y verdaderamente fue en América donde nosotros encontramos un teatro con la urgencia política y la capacidad poética existencial que nosotros queríamos, ¿no? Y eso fue muy importante para nosotros. Nuestros grandes maestros y nuestros grandes amigos en el teatro los encontramos allí, no aquí, ¿no? Yo aprendí verdaderamente a desarrollarme como dramaturgo allí, bueno, desde, no sé, a lo largo de todo el continente, ¿no? Había grandes maestros que era lo que yo quería escribir, era lo que yo quería, escribir como hecho teatral, ¿no? Entonces yo creo que fue allí. ¿Cuáles son sus maestros? Bueno, en el teatro vivo, ahora mismo yo solo podría citar, porque desgraciadamente, pues bueno, eran gente mayor que yo, ¿no? Uno siempre se fija en gente mayor normalmente y ya todo. Muchos han muerto, pero que podría citar ahora mismo a Ricardo Bartís, un gran director y autor argentino, ¿no? De los vivos yo creo que es el referente que yo tengo así de conexión directa, también de amistad a través de los años. Y para mí un maestro también debo decir que son la gente que ha dado sobre el escenario algo que a mí me ha gustado, ¿no? Algo que verdaderamente yo he visto vivo. Cuando algo en el escenario se da vivo, es que es verdad. Eso es cuando decimos la verdad, que es que los personajes están vivos, no es otra cosa en el teatro. Pero bueno, anteriormente estaba Tato Pauloggi en Argentina, estaba Enrique Buenaventura en Colombia, estaba Antunes Filho en Brasil, es decir, era un continente en aquella década de los 80 que bullía, fíjate, quizá producto de una represión política que también oprimía todo el continente, con todas las adversidades sí daba un teatro verdaderamente vivo, ¿no? ¿La primera obra de teatro que escribió? Fue Perdón en la tristeza, que fue se estrenó en el año 92 en Salamanca. Y claro, ¿Y en qué año la escribió? creo que la fuimos yo esa obra tenía como siempre un libreto, unos bocetos,
pero realmente las acabo de escribir sobre el escenario con la compañía, porque hay cosas que tú ves que funcionan, hay cosas que sobre el papel tú planteas y luego no sirven sobre el escenario. El escenario es mucho más duro que el papel. El papel, como dice aquel refrán, al papel le cabe todo y uno puede decir en el papel lo que le da la gana. Luego llega al escenario y es muy difícil de realizar y mucho menos de que aquello llegue como al acto trascendente al público. Entonces, esa parte yo siempre la trabajo con la compañía. Entonces, la escribí ese año que se estrenó, que fue el año 92 para nosotros, y fue una obra que hacía ya, porque anteriormente en La Zaranda había un dramaturgo, Juan de la Zaranda, él decidió dejar el teatro y yo continué, pero tenía que hacer como un inventario, ¿no? Esa palabra tan bonito de inventario, pero que también viene de inventariar, ¿no? ¿Qué había yo hecho y qué había hecho la compañía esa hora en el teatro para tener claro cuál era el camino a seguir, ¿no? Y antes, ¿usted no se había planteado publicar o escribir algún tipo de obra? Es decir, Sí, hombre, uno siempre, de obra de teatro, desde luego que no. Antes de entrar en el contacto con el teatro, no. ¿y cómo ocurrió el hecho de que usted se Porque yo dedicara? llegué por la iluminación, eso de los caminos del Señor, que son, son insospechados siempre, ¿no? Yo hacía iluminación y me llamaron para hacer iluminación en la zaranda de las primeras obras y fue ese descubrimiento para mí fascinante de la palabra y el teatro. Y fue a partir de ahí que yo conozco el teatro, ¿no? Y claro, cuando conozco el teatro, ya es un mundo que me captura. Y a partir de ahí empiezo también a ver teatro, ¿sabes? Y a ir buscando el teatro. Y ahí, pues bueno, es como comprar libros o leer, ¿no? Pues ya intentaba ver teatro. Ya intentaba conocer muchas más cosas del teatro y bueno, otro tipo de propuestas, otro tipo de lenguaje, pero claro, nace todo de ahí, ¿no? Y antes de llegar ahí, ¿usted a qué se había dedicado? A eso, la iluminación. Yo era muy joven, te quiero decir, me había dedicado porque yo empiezo en el teatro con 20 años, te quiero decir. Entonces, pues bueno, los estudios, pues no los acabo porque, primero por motivos económicos y luego también porque empiezo a trabajar esperando tener un dinero para lo típico de irte a otra parte y tal. Pero ahí surge el teatro y en ese surgir el teatro, pues ya ahí me quedé, ¿no? ¿Y cómo era el Jerez de la Frontera de entonces? Bueno, no sé yo si Jerez es un pueblo muy bonito en cuanto a la arquitectura, que tiene un pasado, pues bueno, ¿no? Se puede leer de, yo qué sé, desde la novela de Blasco Ibáñez, la bodega, que tiene un pasado bodeguero. Ese pasado bodeguero tuvo como una aristocracia muy rancia que venía de familias inglesas y francesas, ¿no? En esos apellidos que eran como una aristocracia que marcaba mucho a lo que era el resto de la población, ¿no? Bueno, es un pueblo andaluz con sus características, también tiene esa raíz con el flamenco, ¿no? Tan poderosa, ese mundo del flamenco que por otra parte es tan existencial, en unas letras muchas veces tan poética, tan desgarrada, es un mundo muy, muy apasionado también. Socialmente, pues bueno, marcado por esa aristocracia que daba un nivel de clasismo muy fuerte, pero con un espíritu de expresivo como era el del flamenco, también de una potencialidad universal, ¿no? Entonces tenía esas dos cosas. Yo dejo Jerez en ese año, ya, bueno, volví a ver a la familia, ¿no? Pero no, ya no he tenido el vínculo, digamos, que tenía entonces de amigos y tal, algún amigo conservo, poeta José Mateos, por ejemplo, es muy amigo, otros que ya también fallecieron y el de ahora, pues bueno, como todo el mundo, ¿no? Se ha ido perdiendo identidad, para lo bueno en algunas cosas, para lo malo en otras. El flamenco, pues bueno, se ha arrasado mucho en vías de lo comercial, en fin, todo nunca está en el mismo punto, ni es peor ni es mejor, muchas veces simplemente cambia, ¿no? Usted también este libro ha escrito La verdad está donde ponemos la fe.
Sí, claro. Si no te mueve la fe, no tienes nada que pueda ser verdad. La fe puede ser muchas veces el estímulo para seguir adelante. Cuando eso lo pierdes, verdaderamente no tienes a dónde agarrarte. No, yo no podría escribir si pienso que simplemente escribo porque, o escribir teatro, ¿no? Porque simplemente va a ser un acto para que el público me aplauda, o para tener funciones, o para que me premien, o para ese tipo de cosas. Yo no podría hacer eso. Yo hago eso porque creo que hay un vínculo de verticalidad. Creo que hay alguien que, como decía Mandesal, ¿no? Quien hace cantar al pájaro también lo escucho. Yo es el eco que siempre quiero dejar en el trino de humildemente el pájaro que escribe en mí, ¿no? Ese algo por el que yo me expreso que no lo sé y que no lo voy a saber, al menos de esa parte, ¿no? De la vida. ¿Y usted en qué cree? Yo creo en muchas cosas. Igual que soy ateo en otras. Yo soy un gran ateo de la muerte, por ejemplo. Yo no creo en la muerte. Es muchas veces más fácil decir en que no se cree porque lo tiene uno más claro, ¿no? Por ejemplo, soy un gran ateo de la muerte. No creo en la muerte. No creo que todo acabe en algo que el corazón no siente como un final. Yo creo que en el amor, en la esperanza del hombre. Esto puede parecer muy romántico, muy trasnochado, pero verdaderamente un dramaturgo siempre es alguien que se enamora de la existencia de otras personas. De ahí nacen los personajes. A mí cuando me dicen que el teatro no tiene personajes, es que no hay amor entonces hacia las personas. Creo que eso se manifiesta en su teatro porque a mí no me parece en absoluto trasnochado lo que dice. Es más, yo creo que hay parte de la generación, al menos de mi mía y de algunas posteriores, que estamos cansados, por ejemplo, de ese nihilismo. Estamos hartos de, pues eso, lo líquido, lo Ujú. gaseoso, Gracias. nada es verdad, todo está permitido. Y no hablo necesariamente de una fe religiosa, claro, Ujú, sino ujú, simplemente el hecho, como usted dice, ¿no? El tema de la muerte, o creer en las personas, creer en el amor, pero no creemos tanto en el amor siquiera, o ujú. ni en la amistad. Y, y de alguna manera, usted cree en el espíritu del arte, ¿no? Sin duda, es que el arte en sí es que es un espíritu, no es el espíritu del arte. El arte es espíritu. El teatro es una cosa que puede salir de la mano del autor y esa mano del autor ya la mueve alguien, es como el pincel del pintor. Eso va hacia unos actores y esos actores se van a comunicar con un espectador. Esa comunicación es el teatro. Y eso es una energía, es una energía que se atraviesa del corazón del autor al corazón del espectador. Es ese fluir, esa energía, ese espíritu, lo que es el teatro. Cuanto a lo que dices sobre el nihilismo, me alegra escuchártelo a ti, Santiago, que eres joven, porque realmente fue una gran batalla que yo tuve que luchar con mi generación, muy anclada en un nihilismo que venía de Europa, que arrasaba lo que era verdaderamente la base, los cimientos de nuestra cultura, que siempre han estado en lo quijotesco, en ese Segismundo que piensa que la vida es sueño, en esos mundos realmente que eran siempre, para mí fascinantes en cuanto buscaban algo que era lo que no se podía alcanzar, lo que estaba más allá hasta de nuestras posibilidades, y eso es lo que nos hace trascender. Sin esa trascendencia, cuando no existe nada y me instauro en el que nada tiene ninguna importancia, y bueno, ya era como un canto de cisne en la literatura del siglo XX. Ya para eso hemos leído mucho. Pues bueno, yo creo que podríamos poner en el teatro, por ejemplo, a Heiner Müller, ¿no? Había grandes textos que venían de ahí, lógicamente, a raíz de las grandes carnicerías del siglo XX, de las dos grandes guerras mundiales. Pero nosotros ya éramos otras generaciones que no habíamos nacido en ese horror.
y cada generación trae consigo la esperanza, como cada semilla trae consigo una nueva flor, ¿no? Entonces, pues bueno, era también una cosa de decir, bueno, es que yo no puedo experimentar lo que no he vivido. Entonces, pues bueno, lo que sí había muchas veces a nosotros se nos ha podido atribuir un mundo oscuro, un mundo de desesperanzado, un mundo triste. Bueno, eso es un mundo de ámbito real que cabe en cada persona, depende qué momento de tu vida cruce. Pero nunca, desde luego, el nihilismo para mí ha sido una fuente, para mí eso ha sido siempre de una sequedad absoluta, ¿no? No me ha interesado nunca. Ese era un poco Calderón, ¿no? Quiero decir, que Bueno, Calderón decía lo de haz el bien aunque sea en sueños, ¿no? En su obra. Yo creo que también nos olvidamos de eso. Venimos de nuevo a una época de grande moralina y de escasa moralidad, moralidad en cuanto a hacer el bien en el hombre, ¿no? Entonces, pues la época lo que hace sigue, como siempre, pues bueno, ¿a usted le preocupa? condenando. Hombre, y es el tiempo que paso y es el tiempo, y como te decía antes, el teatro es una fricción siempre con la sociedad porque se da cara al público, a las personas que hoy vayan al teatro español, uno no quiere defraudarlas, pero tampoco voy a hacer un teatro para que se sientan, eso tan convencional que se da en el teatro político, por ejemplo, de hoy, ¿no? Que el que está encima del escenario dice lo que quiere escuchar el que está en el patio de butaca, ¿no? Ahí no hay fricción social, ahí lo que hay es un discurso, no hay De teatro. subversión. Claro, Ya, no, quiero no, decir no, que eso ya es claro. sí. Eso se da mucho en el teatro que llaman político, un teatro absolutamente convencional, ¿no? Entonces, yo no quiero defraudar, como nadie quiere defraudar a, no sé, si escribe a quien te lee, tal. Tú quieres capturar la atención, pero lo que quiero realmente es que el público pueda tener algo que le haga crecer otra cosa, que no sea ni siquiera la vanidad, pretenciosa de qué gran obra, sino que despierte algo, ¿no? Que despierte algo que para bien o para mal pueda decir: "Eso me hace reflexionar cierta cosa en cierta medida", ¿no? Antes de preguntar algo más sobre Manual para armar un sueño, debo decir que lo que despierta es finura, Ujú. sonrisa y un sentimiento muy grato de comodidad en un espíritu profundo, al menos fue lo que sentí, lo que hablé con la productora. Y quería también preguntarle, ¿usted es escritor, dramaturgo 24 horas? Un artista, cualquier artista lo es todo el tiempo, ¿no? Yo cuando doy clases de dramaturgia siempre digo, esto es muy sencillo si dedica las 24 horas del día a pensar en lo que quieres llevar sobre el escenario. Sí, porque cuando no estoy trabajando para el teatro estoy pensando que es teatral, ya es una cosa como que te ha capturado. Supongo que como un poeta, como un pintor que está siempre viendo luces, colores, ¿no? Sí, estás todo el tiempo pensando, eso que acabo de ver en la calle puede generar una situación, aquel personaje me parece que tiene potencialidad como nosotros decimos robarle, capturarle el alma, ¿no? Entonces sí, está siempre uno al acecho de qué te puedes llevar como alimento al espíritu, ¿no? Y verdaderamente sí, yo creo que todo el tiempo. Incluso siempre estoy muy pendiente a un mundo que ya también se ha descartado mucho, ¿no? O que se ha devaluado mucho después de Freud, ¿no? Que son los sueños. Los sueños siempre eran como un oráculo, un presagio, y el hombre se asomaba ahí a ver qué podía aparecer. Y muchas veces me han dado incluso soluciones para alguna escena, algo que he soñado, porque ya uno está tan obsesivo con sacar la escena que a través del sueño muchas veces se manifiesta lo que tu razón no quiere ver, ¿no? Merece la pena soñar. Siempre, por supuesto. Es que un hombre sin sueño, pues bueno, no es nada, ¿no? Es una máquina. Ojo que yo separaría mucho los sueños de los deseos, que ahora todos se confunden. Hay gente que desea tener dinero, hay gente que desea tener poder, eso no es soñar. Yo creo que lo que es soñar verdaderamente es eso
trasciende, que sigue trascendiendo, que sigue también hablándonos de lo que se nos puede comunicar desde otra parte, es también elegir un camino que puede ser el de el que uno prefiere para los demás. Uno puede soñar muchas cosas, pero eso nunca tiene que ver con eso, el desear, ¿no? Porque eso ya implica casi, uno desea una carencia y ahí sí que entra el mundo del poder, ahí sí que entra el mundo de lo que yo quiero tener, ¿no? Y eso siempre entra en confrontación con el otro. En el teatro sabemos que un protagonista y un antagonista siempre el conflicto está en que desean lo mismo. Ahí, por ejemplo, René Girard pues hizo toda una teoría, ¿no? En su filosofía sobre ese aspecto mimético, ¿no? Y un hombre sin sueño yo creo que sería una máquina, ¿no? Sería una abolición del propio hombre, porque el hombre trasciende a todo lo que piensa que es el propio hombre. Un hombre es pensamiento, es sueño y bueno, es fe, es muchísimas cosas, ¿no? ¿Y quién es Eusebio Canonge? Uy, eso yo creo que no lo voy a saber nunca, ¿no? No crea que no me lo pregunto. Y no ante el espejo, porque el espejo siempre es un reflejo y tiene una dimensión donde la profundidad no se da. Uno se pregunta dónde es en sus oraciones, en sus momentos de trascendencia, en sus momentos de silencio. Hay algo ahí que respira, hay algo ahí que late, como en todo ser, ¿no? Está ese ser que puede que sea el que nos salva, eso que no sabemos, que no estamos pendientes de que nos circule una sangre, que tenemos un funcionamiento interno, natural, esa voluntad del ser de vivir, y hay otra cosa que es lo que nos vamos haciendo, que es la personalidad. Y esa personalidad, claro, es también como en el teatro, son puntos de energía. Hay muchas veces que puedo ser de un modo y en otro momento, yo y todos podemos estar ofuscados y ser de otra manera, ¿no? Claro, hay una constante, nuestra memoria, nuestras vivencias y esencialmente donde también cómo hemos estado educados, ¿no? Pero el contexto social, todo este tipo de cosas que marcan la personalidad. Pero en realidad, ¿qué parte del ser para ser la persona? Esa yo creo que es la pregunta que yo me instauro en silencio. Y verdaderamente uno necesita conocerse más allá de la vida para tener esa respuesta. Creo que quizás después de ese horizonte donde el tiempo se vuelve eternidad, donde la muerte y la eternidad confluyen, uno puede tener esa respuesta. Mientras tanto, pues bueno, te podría decir algo y que otras personas quizá nos refutarían, y personas muy cercanas, ¿no? Entonces, pues bueno, desde dentro uno se ve de un modo y por fuera, y quien te lee y piensa que eres de otro, ¿no? No sé, yo creo que Eusebio Calonge es una persona que hace teatro y que intenta con su teatro que ese teatro no es un fin en sí mismo, sino un medio para que otras personas puedan preguntarse quiénes son. Bueno, eso ya me iba a preguntar. Bueno, no le he dicho cómo se llama este podcast Ujú, y ya no sé cuánto llevamos, pero lo presento ahora, es quien nada sabe ujú, y, y tengo que dar, antes de que cuando vayamos a pleito, te volveré a dar las gracias, pero ujú. muchas gracias por venir. No, hombre, al contrario, un También, placer hablar con vosotros. también tenemos que dar las gracias a Iván de la cantina del Ateneo de Madrid y a la sección de filosofía que nos permite estar aquí. Y en Manual para armar un sueño, voy a procurar no estriparla, pero vi un recorrido como la Divina Comedia, podemos decir, de alguna manera. Un Mm, recorrido
por un lugar profundo y hay un elemento que son las alfombras rojas. Ujú. ¿Usted en cuáles se ha dejado llevar o en cuáles se ha caído, en cuáles le han llevado? Ujú. Bueno, como bien dice, el trabajo comienza con un descenso a los infiernos. Ahí, pues bueno, eso es tan antiguo y tan remoto como la propia literatura, ¿no? Podemos, no sé, hacernos eco del Gilgamesh, como tú bien dices, de Dante. Yo creo que es una constante en la literatura. A mí me interesó mucho también presentar eso que en la literatura medieval se llamaba el Vivium, que era ese camino donde un personaje, un peregrino, tiene que decidir qué camino coge y están las distintas tentaciones que te van a querer desviar o que entres por puertas que no son las que a ti te convienen, ¿no? Esto también se da mucho en el teatro no japonés, tiene mucho en común y Octavio Paz se dio cuenta de ello con nuestros autos sacramentales. Hay un teatro muy filosófico ahí. Y claro, sí, de alguna manera me hago eco de todo esto que te cuento. Y claro, el infierno para el mundo del teatro en esa época, pues para mí estaba en esas alfombras rojas que primero cubren muchísima precariedad, por no decir a muchísimas personas que viven en el umbral de la pobreza, que se dedican al teatro. Y con esto de las alfombras rojas parece como que si todo se hubiese hecho un mundo fabuloso de éxitos y de fama y de modelos y de no sé, De de falsedad. diseñadores, claro, todo el mundo de la apariencia y de toda esta, para mí, estupidez, lo tengo que decir sin ningún tipo de ambajes, ¿no? Y ese era para mí el infierno, donde cae el teatro, las tentaciones, ¿no? Yo, claro, no soy libre de pecado y he podido caer como muchos seres humanos y en todo. Y de hecho, en la obra digo que, bueno, para fijarnos en esos personajes, en esos demonios, solo nos tenemos que fijar en nosotros. Nosotros están también todos hechos. Lo que sí ponía el punto de atención, incluso cuando hablamos de la vanidad, lo que salen son los carteles de la propia zaranda, donde se habla del yo desde las propias obras de zaranda. Mucha gente eso lo ve como un auto-homenaje y es todo lo No, no, contrario. es todo lo contrario, Estamos claro. hablando de que es un mundo de la vanidad de No se nuestros está haciendo carteles, publi. claro, ¿no? Y estamos hablando quién era el mejor actor y ese tipo de cosas, ¿no? A motivo, por otra parte, muy de parodia, ¿no? Muy cómico. Entonces, pues bueno, en las alfombras rojas para mí era representar esos caminos verdaderamente de la tentación en el infierno, donde la gente, pues bueno, se están yendo en muchos sentidos, perdiendo en cuanto piensan que esos destellos tienen que deslumbrar, pero no dejan ver. Y luego, pues bueno, el teatro es generoso y el teatro a todo el que la ha intentado por el estrellato y tal y que igual siempre hay una cosa que cuando te estás en una habitación más o menos grande con otro amigo puedes empezar a hacer teatro. No necesitas de otra cosa, necesitas de una persona. El escritor necesita de un papel y un lápiz, el pintor de su lienzo y sus colores, y el actor necesita de otro que bien le dirija, de otro con quien trabaje, ¿no? Porque los textos están. Hay muchísimos textos ya en la historia de la literatura. Entonces nuestro elemento de trabajo, como la piedra en el escultor, es el otro. Nosotros trabajamos con otro. Hasta un monólogo, pues siempre va a tener necesariamente la visión de alguien de fuera que le va a decir, oye, aquí te estás excediendo y el tono o el ritmo cae, o nuestro elemento es muy bonito. Por eso nosotros nos llamamos, como los términos religiosos, compañías, ¿no? Somos compañías, porque somos, como decía Shakespeare, banda de hermanos, ¿no? Y eso siempre ha integrado al autor. El autor, desde Esquilo, desde Calderón, desde, bueno, los Shakespeare son siempre gente que ha sido de compañía, que han tenido el propio elenco y de ahí han desarrollado su trabajo, ¿no? ¿Y no recuerda alguna de esas alfombras rojas que le haya pasado a usted?
No, yo no he tenido grandes tentaciones, Te sí exige las he tiempo, tenido. ¿no? No, Sí. no, no, sí, por supuesto. Sí he tenido alguna tentación de esto de decirme, no hace demasiado tiempo hay una obra que está triunfando en Broadway que podemos comprar los derechos y se podría hacer y se podría vender. Vamos, podría citar hasta el nombre de la obra, pero creo que no viene al caso, ¿no? Si alguien tal, yo se lo digo gustosamente para que no piense que eso es, pero bueno, para mí era una tentación muy baja porque yo he hecho muchos títulos y cada título para mí es como un epitafio, como un verso con el que yo me quiero ir. Meter un verso, bueno, no un verso casi, era una onomatopeya yankee en lo que yo he hecho, verdaderamente no cabía en mí, no era una cosa ni que me tentara de ningún modo. Aquí uno cuando entra también hace votos de pobreza y tampoco tiene que estar esperando, expectante a que vas a ser nunca un magnate, ¿no? Ya sabe lo que es el teatro y sabe los riesgos que uno corre, ¿no? Bueno, ella además también productora de cine y sabe que, que hace voto de pobreza. Sí, somos mundos difíciles, son mundos difíciles de, además, eso siempre de una pelea es con el interés de la sociedad, del público que cruza. El cine aún más difícil porque tiene unos niveles de producción mucho más caros. No se puede dar eso que decíamos de dos personas en una habitación, sino que necesita un nivel tecnológico que es distinto, ¿no? Claro. ¿A usted le gusta el cine? Sí, hombre, a mí me gusta todo arte que sea expresión del alma, ¿no? Podría citar, no sé, desde Tarkovsky, Belatar, ¿no? Los más grandes, ¿no? Pero también me encantaba Berlanga, por ejemplo, ¿no? Eh, a mí el cine ha sido también una cosa que nuestra generación nos ha educado, ¿no? Nos ha hecho vivenciar muchas cosas. Yo recuerdo cosas que fueron para mí, pues bueno, casi increíble, ¿no? Me cambiaron el concepto de pensar sobre muchas Sí. cosas. Pues mira, cuando yo era muy joven y vi, por ejemplo, Cabeza Borradora, ¿no? La película de Lynch, yo me quedé como contra la butaca, ¿no? Yo dije, bueno, qué barbaridad, ¿no? Con ese pollo lleno de, que se llenaba como de barrito, o de yo qué sé. Es la única manera de la que te puedes quedar. No, no, es una cosa que a mí me impactó, ¿no? Y bueno, y esos sonidos, ese mundo industrial, ese personaje tan sórdido, esa cama donde se hundían, ¿no? En esa metáfora del amor más turbio, me pareció que era un lenguaje apasionante. El cine es muy distinto al teatro porque el cine parte de las imágenes y en el teatro partimos de la forma y no tiene nada que ver. La forma es una acción que se da desde la palabra. Se acciona el cuerpo a través de lo que está escrito. En el cine eso no tiene por qué ser así, ¿no? Tenemos un plano de un paisaje, tenemos un plano como en Tarkovsky de ese agua que siempre, nunca se detiene y está comunicando. En el teatro no comunicamos así, en el teatro comunicamos con la forma del cuerpo, del actor. Escribimos, de hecho, nosotros para el actor, no para la secuencia, ¿no? Entonces son mundos distintos, pero por supuesto que como todo arte, pues siempre el que me ha emocionado me ha hecho también hacer teatro, ¿no? ¿Cuáles son sus obras de teatro favoritas? Digo, ¿cuál es la suya y la de algún otro autor desde Esquilo hasta aquí? Bueno, la mía será la próxima, porque yo nunca he logrado tener una obra que a mí me satisfaga, afortunadamente, porque si lo hubiera encontrado ya hubiera dejado de escribir, ¿no? ¿Tiene nombre? No, no, aún no. Estoy ahí dándole vueltas, pero dándole vueltas, dándome vueltas a mí mismo a ver si llega, no porque dándole vueltas a ver cómo se va hoy a conjugar cierto tipo de verbos y palabras, sino esperando. Estoy en esa intensidad de la espera y todo se da, ¿no? Todo arte necesita de su espera. Esto frontalmente choca mucho con los sistemas productivos de hoy, donde hay tanta prisa por el estreno, por todo, ¿no? Porque con los medios de producción, todo eso. Tenía un gran amigo que siempre me decía, hay que saber, hay que aprender a esperar, ¿no? Hay Por que saber supuesto. esperar. Yo creo que es el arte más difícil de la existencia, ¿no? Saber esperar. Como decía y recomendaba también en célebres versos Antonio Machado, ¿no? Saber esperar. Eh,
Y de autores, de otros autores de teatro. A mí el teatro me ha interesado muchas veces, no solo desde la autoría teatral, sino desde la obra que he visto sobre el escenario, pero igual me han llegado un lenguaje Espectador. como espectador o como lector en este caso, como espectador de teatro, muchas obras que he visto por América, esencialmente, ¿no? Y aparte de allí las puedo citar. De aquí, pues bueno, si citara algunas, pues bueno, ya entraría dentro de ese, no me ha citado a mí y tal, prefiero obviarlo, ¿no? O de Eh, las de las clásicas del obras, canon. de las obras, pues bueno, yo creo que Esquilo es como esa columna dórica donde todo el mundo se puede apoyar, ¿no? Prometeo es un mito que está siempre. El teatro siempre rescata mitos hasta sin querer, ¿no? A medida que empiezas a escribir, te vas a encontrar con un mito. Y si no te lo encuentras, es que no estabas haciendo teatro. Estabas escribiendo o novela, sin tú saberlo, lo que estabas haciendo una novela dialogada o estabas haciendo otro tipo de cosas, otro tipo de escritura. Pero en el teatro siempre aparecen los mitos porque el teatro es muy remoto, es tan remoto como la humanidad. Entonces siempre te vas a encontrar con esas columnas que son arquetípicas, que nos fundamentan como seres humanos. Eso va a estar siempre. Y claro, Esquilo es como el primero que tenemos conocimiento, ¿no? En la historia de la literatura, y cuando uno lee a Prometeo, también se pregunta qué le podemos robar a los dioses para darle calor ahora al hombre, ¿no? Ese tipo de preguntas que tienen que hacer los clásicos. Shakespeare, por supuesto, me ha enseñado a escribir muchísimo, no solo ya, sino el modo de desarrollar sus acciones y cómo las lleva a las situaciones, ¿no? Lo que es la poética teatral, pues bueno, hay mucha gente ya más reciente que se dan en el simbolismo. Maeterlinck, por ejemplo, fue para mí alguien que me enseñó mucho desde sus libros, ¿no? Por citar Los ciegos, por ejemplo, Gelderode, que escribía que parecía que tenía un pincel flamenco, ¿no? Con todas esas obras como Escorial o El extraño jinete. A mí me gustaba mucho esa literatura que era muy pictórica para llevar al teatro, es decir, que los personajes salían con una fuerza que parecía que si uno cerraba el libro, todos se iban a seguir ahí peleando ahí adentro, que no necesitaban ni siquiera del lector, que todo estaba vivo ahí adentro, ¿no? Yo con estos cuatro que he citado, por supuesto, también diría Valle Inclán, que tiene ese mundo tan rico de acotaciones y sobre todo de situaciones. El lenguaje de Valle Inclán para mí ha tomado mucho polvo. Tiene una retórica literaria muy bonita que pertenece a su tiempo, pero que para el teatro ya en muchos casos deja de funcionar. Suele pasar como con los clásicos. A mí lo que siempre me ha interesado muchísimo de Valle Inclán, como de Calderón, es verdaderamente las formas que se generan a través de su literatura, traerlas a mi teatro, ¿no? Las situaciones de Valle Inclán, no hay un autor que pueda tener más situaciones y tan buenas, ¿no? Recuerdo que hasta, ya que estábamos hablando de cine, Berman, una película como, me parece que se llamaba Días o Noches de Circo, acaba con la última escena de Divinas Palabras, ¿no? Yo creo que la situación, claro, no la escena dialogada. Las situaciones son muy fuertes y tiene muchísima en cada obra. Es increíble porque crear situaciones es lo más difícil que existe en el teatro. No hacer diálogo. Los diálogos lo puede hacer hasta un novelista y no sabe escribir teatro. Eso no es teatro, eso es hilvanar un diálogo. Pero crear situaciones, eso sí que es difícil y eso sí que es donde denota verdaderamente a un autor teatral, ¿no? El resto, pues bueno, son parlamentos que puede hacer cualquier escritor, ¿no? Antes ha dicho que cada obra suya es un epitafio, un verso. ¿Y con qué verso se quedaría para Manual para armar un sueño? Esa es una pregunta muy bonita, porque yo soy un hombre que me acompaña en muchísimos versos, siempre, siempre. Hoy precisamente me venía a la memoria uno de Cernuda, que no recordaba, voy paseando y me asaltan versos que he leído en muchos momentos de mi vida. Esos dos versos de Cernuda que decía, no es el amor quien muere, somos nosotros mismos, ¿no? Para Manual en concreto,
la fe tan viva y la esperanza muerta de un barroco, nuestro conde de Salinas, ¿no? Tanta poesía y tan buena en el barroco español, Bocángel, Salinas y prácticamente Herrera, y prácticamente desconocida, ¿no? Tanto hay por rescatar, ¿no? Por traer de nuevo a la vida y que sea ahí tan pujante, que creo que, bueno, todo tiene su ciclo y que la juventud de nuevo se verá tentada a experimentar ese mundo que ellos mismos vivieron tan en los límites, ¿no? O en Garcilaso, por ejemplo, ¿no? Esa en Garcilaso, Jorge Manrique, no sé, esa gran riqueza, ese caudal que se abre en cuanto empezamos a citar un verso, ¿no? Le debemos tanto a esa a estos versos, a estas personas que dieron tanto también porque esos versos se dieran en ellos, que uno se siente muy pequeñito, ¿no? Como casi un niño llevando una gran bandera, ¿no? Cuando te ha tocado ese tiempo de vivir donde tú intentas que el teatro siga teniendo una dignidad, ¿no? Como un poeta sigue defendiendo que su lenguaje, que sus versos sigan estando en el latido del mundo, ¿no? Se debe tanto y es tan emocionante volver a encontrarse con esos versos, con esas sensaciones, con esas pasiones que un día brotaron del alma de alguien y que vienen a nuestro presente, que verdaderamente eso que hablamos antes, ¿no? Es ese espíritu que estará siempre, ¿no? Eso es imposible de que lo puedan abolir con todas las inteligencias artificiales que se quieran inventar y con todas estas chorradas, ¿no? Es inconquistable, ¿no? Pienso en el descensadito de Albert Camus, que Ujú, decía, siempre hay un verano inconquistable dentro de este espíritu, podríamos claro, decir. claro. Hombre, que a mí también, fíjate, ¿no? Que a mí su teatro, por ejemplo, Calígula y tal, nunca me ha dicho gran cosa. Es un gran texto literario, pero excesivamente literario para mí. Pero, por ejemplo, sus novelas, La Peste, por ejemplo, sí me ha servido mucho para el teatro. Muchas veces de la prosa, Galdós, por ejemplo, pasa igual. La prosa de Galdós me ha servido para el teatro, pero su teatro, en cambio, no me ha tocado nunca, ¿no? Y claro, eso de que hablaba el alma no está ni siquiera en nosotros, así que no lo pueden abolir. Quieren esconder detrás de tantos deseos, detrás de tanto maquinita, de tanto ambición de poder, quieren que el hombre no tiene alma, que esa reducción de espíritu, cuerpo, ¿no? De ese mundo de Descartes y tal, pero el alma es algo que va a estar siempre. Es ahí, nace en nosotros, nace con nosotros. Y creo que es lo importante, que creo que verdaderamente es la superción de ahora. El gran reto de la juventud es reclamar que tenemos un alma y que somos más que algo que se puede alquilar o algo que está simplemente para complacer ciertos placeres que nos venden, ¿no? El placer tiene que ser el placer de los encuentros, de las conversaciones, el placer del amor, por supuesto, del respeto, de la dignidad del otro y el placer que da siempre, pues bueno, el arte, que da siempre cuando encontramos eso que hablábamos, esos espíritus, estos versos que están ahí para nosotros, ¿no? La belleza, al fin y al cabo, la belleza que queda en el alma. El alma es como ese depósito donde queda la belleza y que, bueno, algunos pensamos que queda incluso cuando ya nos vamos. Eso sigue vivo y sigue vivo aunque sea en otros va a quedar, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que reivindicar verdaderamente ahora, ¿no? Yo creo desde el arte es lo que tenemos que reivindicar. Como personas, como sujetos que estamos en una sociedad, tenemos que reivindicar, lógicamente, otro tipo, ¿no? De cosas, ¿no? De injusticias y de todo tipo de situaciones que se dan de violencia contra el hombre y tal. Pero como artista, sin duda que lo que hay que reivindicar es la vida del alma, ¿no? ¿Usted concibe la vida como un fenómeno estético? No, yo creo que la estética es una medida. La estética viene después. La estética es necesaria, por ejemplo, en el teatro.
pero viene después. Primero se da ese torrente de forma que uno no sabe por dónde viene. Y luego la tiene que detener y meditar y decir, bueno, si esto la cortamos en un ritmo, va a llegar mejor, va a fluir mejor en esa energía. Si eso, ese ritmo se llama versificado o se llamaba rima en otras épocas, ¿no? En el teatro, al principio, ese ritmo venía desde los pasos, ¿no? El yámbico, todo eso, no era con las manos la medida, sino con los pies sobre el escenario en el teatro griego. Entonces ahí sí que ya viene la estética. Primero va la imaginación por delante y la estética, que viene del mundo del pensamiento, viene como 3 pasos por detrás a esclarecer las formas que ahí ha salido con un inusitado vigor, ¿no? Ahí es donde medimos realmente estéticamente, ¿no? Donde decimos, pues bueno, si en vez de aquí 3 personajes, 2 actores, tienen que recorrer el escenario en esta diagonal, es mejor. Eso sería una estética teatral. Luego hay una estética del vestuario, hay una estética. La estética lo hace bonito, pero no es la belleza. La belleza es otra cosa. La belleza no tiene medida. La belleza no tiene límite. La belleza es eso que nos golpea y no sabemos qué es. Sería como hablar del alma, sería como hablar de Dios, sería como hablar de arte. Es eso que no tiene una definición, porque si la tuviera ya formaría parte de lo definible, formaría parte de lo conceptuable, formaría parte de un campo reducible. Y no lo tiene, ¿no? El origen no lo sé, pues no lo tiene en verso de San Juan de la Cruz, ¿no? La belleza es otra cosa y está, pues bueno, en el canto de un pájaro, en un gorrión que nos cruzamos por la calle. La estética, pues son esas medidas que nosotros como pintores tenemos que traer a ese gorrión al lienzo. ¿Le parece este mundo un lugar hermoso? Sí, sin duda, sin duda. Yo soy una persona que como soy dramaturgo, como te he dicho, para mí eso tiene mucho que ver con el amor a los seres humanos. Y hasta en muchas situaciones que he visto a los seres humanos abocados a la miseria porque tu oficio te ha llevado por lugares del mundo verdaderamente inhóspitos, ¿no? Yo creo que incluso ahí siempre surge eso de lo que estamos hablando. Incluso en esos lugares he visto alegría, cosas que en un mundo colmado de objetos y de valores materiales no existe, ¿no? La alegría no depende de nosotros, la alegría se da espontáneamente en el alma cuando nos visita ese hado, digamos, ¿no? Y sí hay belleza siempre, y nosotros como artistas también, hay esa, bueno, ese gran antimoderno, ¿no? Que era Baudelaire, por ejemplo, ahí está extrayéndola de las flores del mal, del infierno, ¿no? Yo también la traigo de ese infierno, porque es lo que en la fricción que antes decía, estamos, ¿no? Pero claro que el mundo es un lugar, solo basta tener un poco de tiempo para mirar, para contemplar, para ver cómo brota una planta en tu casa, en un tiesto, o para ver cómo un gorrión se posa en el alféizar de tu ventana, y ya el mundo se convierte en algo hermoso, ¿no? Muchas veces, y me autocito, pido perdón, en esa obra que dice, cuando crees que todas las puertas se te cierran, quizás la primera que tienes que abrir es la de ti mismo, ¿no? Muchas veces nos cerramos en nosotros mismos y caemos en momentos muy oscuros. Lógicamente hay situaciones que te llevan ahí, la muerte de un ser querido, el desamor, la falta de condiciones de trabajo. Pero aun cuando estemos ahí, tenemos que seguir en esa oración de la vida, que es la búsqueda siempre de encontrar esa belleza, porque si no, eso verdaderamente sí que se vuelve en un sitio absurdo. Y yo creo que ese es un sitio misterioso, que todo es un misterio, no un absurdo, ¿no? Me encanta porque a mí uno de mis libros favoritos de los últimos que he leído ha sido El hombre rebelde y el mito de Sísifo, la Ujú, gente ujú, de ujú, Camus. Y no había, quizá por toda la herencia nihilista, aunque hay un el nihilismo de él, ujú, hay que claro, hacerle muchos matices para claro, lo sin que es duda, hoy, pero que sin duda. me parece una forma muy elegante de rebatir
una concepción suya, decirle, oiga, no es absurdo, es misterioso. Ujú, Y de alguna manera es esperanzador. Quiero decir, es una perspectiva que no había tenido en cuenta ujú. a la hora de conceptualizar Ujú. ciertos Bueno, fenómenos humanos, ¿no? ahí hay dos caminos en la propia filosofía existencialista. Cierto es que, bueno, existencialista se le llama a muchas cosas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, por ponerlo en dos dicotomías, ¿no? En la que era de Sartre o la que era de Gravier Marcel. Yo siempre aposté más por mi modo de ser, por la de Gravier Marcel, sin Más duda, porque abierto, ¿no? era un hombre más abierto a eso, ¿no? A la esperanza. Eh, claro, y esa esperanza te hace ver el mundo como un misterio. Yo creo que para mí no hay nada absurdo, yo creo que todo tiene un sentido, ¿no? Cuando uno encuentra eso, pues bueno, no es que tenga una respuesta, pero sí encuentra ese sentido, por ejemplo, hacia la muerte, ¿no? Antes le he preguntado quién era Eusebio Calonge. Y tenemos 5 minutos. Ujú. Así acabamos con preguntas breves. Para saber quién es Eusebio Calonge, le voy a hacer unas breves preguntas. Un poeta. Mira, esta mañana he estado leyendo a Cernuda, así que hoy son tantos y además aquí no podría jerarquizar, ¿no? El Hay mero tantos, gusto, claro. la Pero irracionalidad, si quiere el misterio. esta mañana sí he estado releyendo La realidad y el deseo de Cernuda, ¿no? Entonces, pues bueno, es Una novela. una novela. Uf, ahí yo creo que, por ejemplo, El desierto de los tártaros de Bussati fue una novela que me hizo escribir alguna escena que a mí me gustaba. Entonces, esa que me ha venido ahora a la cabeza, El desierto. Bussati, es un gran cuentista también italiano, ¿no? La literatura italiana es una literatura, la prosa que me gusta mucho. Una película. Bueno, pues ya que hemos citado ante a Belatar, a Tarkovsky, a Berlanga, cualquiera de estos tienen grandes películas que a mí me han gustado. Podría decir, por ejemplo, El verdugo de Berlanga, ¿no? El caballo de Turín de Belatar, ¿no? Sacrificio de Tarkovsky, cualquiera de esas, igual. Es que si la pienso en frío, ¿cuál? Pero como hemos estado citándolo antes a los tres, sí me han venido ahí, ¿no? Una ciudad. Una ciudad, Venecia, ahí también tendría yo también una dicotomía importante, Venecia y Buenos Aires, que son dos ciudades que a mí he vivido allí y mucho tiempo, pasado y mucho tiempo, y las dos me han hecho mucho, y por supuesto Madrid, que ha sido siempre mi casa, ¿no? Pero entre esas tres ha estado siempre mi mundo. El resto han sido viajes a ciudades muchas veces fascinantes, ¿no? Y con gente grata y con cosas hermosísimas que visitar y tal. Pero en estas tres ciudades ya no tengo nada que visitar y eso es una gran ventaja porque me puedo dedicar a vivirla, ¿no? Y eso es importante. Un cuadro. Un cuadro, uf, esto también es una pregunta. Hay uno que siempre vuelvo a ver, por ejemplo, a Venecia, que es el último que pintó Tiziano, que tiene una gran historia detrás. Tiziano ya era muy mayor, apenas podía sostener el pincel, no veía bien y casi acaba haciendo una piedad que además él pinta para su sepulcro y acaba pintando con las manos porque ya no le llega el pincel. Y es una transparencia en cuanto a ese Cristo que en realidad esa fragilidad que el propio Tiziano se está pintando a sí mismo, ¿no? Que para mí es muy emocionante, ¿no? Tiziano, Velázquez, yo creo que para mí son mundos tan grandes que casi me absorben en su totalidad, ¿no? Las tres últimas ya liberó. Un actor y una actriz. Actor podría decir de los de la zaranda, sin duda, han sido los que no solo porque son los que han sido la palanca de mi mundo dramático, porque me parecen de una fuerza Paco de la Zaranda que es bestial, me parece un portento de la naturaleza como actor, ¿no? Además con su propio mundo, ¿no? Y una actriz, Laura Gómez La Cueva, que fue siempre mi actriz hasta que falleció y que me ha dejado un vacío y un creativo, no ya solo emocional, ¿no?
Y exactamente igual, era una mujer, una actriz, una capacidad y de una profundidad interpretativa para mí arrasadora, ¿no? ¿Un motivo de alegría? Un motivo de alegría, esos encuentros, hablar contigo. La alegría hay que tener todos los días muchísimas. Yo a todo el mundo le deseo que trate de tener muchas alegrías. Y una conversación como esa ya es un motivo de alegría, por Puede contar en el supuesto. currículum. Puede contar Bueno, en el yo no sé currículum. si te va a servir, pero si quieres lo pones, ¿no? Y ya por último, no me malinterprete porque no solo por la imagen, sino por el final de Manual para armar un sueño. Ujú. ¿Usted qué tiene de Quijote? Yo creo que todo español tiene mucho de Quijote, que ese es nuestro mito. Ese es nuestro mito Ese es fundador, nuestro mito, absolutamente. exactamente, ¿no? Y ¿Y usted? entonces, pues bueno, eso de luchar por sueños perdidos, ¿no? Intentar que el sueño del teatro pueda volver a ser grande, pueda ser un acto de creación y artístico, no un comercio, no una gestión cultural. Eso, por ejemplo, puede definirme como algo quijotesco, ¿no? El intentar hacer el bien en condiciones donde ya parece ridículo debatir ciertas cosas, pues también creo que tengo ese espíritu quijotesco, ¿no? Creo que sí, que El Quijote es una novela tan grande, ¿verdad? Antes que me citaba una novela, claro, yo decía Busati porque la tengo reciente, comunicada con una escena que estaba escribiendo y tal, pero imagínate El Quijote, ¿no? Qué cosa tan infinita, ¿no? Cuántas lecturas permite y a través de cuántos años, pues bueno, siempre la aborda uno de una manera distinta y siempre te toca de ese modo que uno no sospecha, ¿no? Cree que la conoce, pero al final hay algo ahí que se te revela nuevo, ¿no? Bueno, además, hay una parte de la obra que me recordó al fragmento ese en el que intentan montar un viaje espacial. Hombre, clavileño, ¿no? Claro, ese clavileño yo lo contrapongo con Pegaso, ¿no? Con que puede llegar a volar, ¿no? Era la